Hola, a continuación veremos ciclo de vida de un sistema de información administrativo. El ciclo de vida de un sistema de información es un sistema automatizado o manual que engloba a personas, máquinas y o métodos organizados para recopilar, procesar, transmitir datos que representan información. Un sistema de información engloba la infraestructura de la organización, el personal y todos los componentes necesarios para la recopilación, procesamiento y almacenamiento, transmisión, visualización, diseminación y organización de la información. Cualquier sistema de información va pasando por una serie de fases a lo largo de su vida. Bueno, acá tenemos la agenda, la introducción, proceso de deducción de requerimiento, técnicas de alto nivel, técnicas detalladas. Fases de la metodología, análisis de sistema, definición. Aquí lo ya. Definición de necesidades de los usuarios, alcance de los sistemas, recopilación de los hechos de estudio, análisis de los hechos de estudio, diseño de sistema. Diseño general de los bloques de construcción, presentación de las alternativas de diseño, evaluación de sistema, selección de la tecnología, evaluación de proveedores, análisis de costo y beneficio, diseño detallado de sistema, especificación detallada de los bloques de construcción. Después tenemos la implementación de sistema, capacitación, educación de los usuarios, prueba, seguimiento. Proceso de educción de requerimiento. Educir, según la Real Academia de la Lengua, es sacar algo de otra cosa, deducir. En este caso lo que se educe son requisitos de diversas fuentes. La deducción de requisitos consiste en hallar e identificar los requisitos que debe satisfacer un determinado sistema de información. Se trata de una actividad propia de la ingeniería de software, anterior al análisis de requisitos, perdón. El proceso de deducción de requerimiento. El proceso de deducir requisitos puede descomponerse en las actividades de hallazgo de hechos, reunión, integración de la información. Los procesos de deducción de requisitos es evidentemente una actividad en extremo complejo en cualquier tipo de proyecto. Es además una de las más importantes para su connotación económica. La obtención de especificaciones precisas, completas y no ambiguas permitirá que un producto desarrollado cumpla a cabalidad con las expectativas de clientes y usuarios. El especificar requisitos incompletos o de mala calidad es causa frecuente de millonarias pérdidas al construir productos excedidos en tiempo y presupuesto o no satisfacer las expectativas que se forjaron al inicio del proyecto. Proceso de deducción, requerimientos. Un procedimiento para obtener la información directamente de la gente que se usará en el sistema consta de los siguientes pasos, es decir, que usuarios pueden proporcionar información acerca de los requisitos, identificación de las fuentes relevantes de los requisitos. Después tenemos preguntar cuestiones apropiadas con el objetivo de obtener y comprender sus necesidades. Analizar la información reunida buscando implicaciones, inconsistencias o aspectos no resueltos. Confirmar la composición de los requisitos de los usuarios. Sintetizar las especificaciones adecuadas para los requisitos. El resultado tangible de deducir requisitos es un conjunto de requisitos que puede ser utilizado por el equipo de desarrollo de sistemas.
Las técnicas de deducción han evolucionado definiendo procesos detallados, proponiendo preguntas o categorías de pregunta, estableciendo formatos estructurados para las reuniones, describiendo comportamientos ideales, individuales o de grupo, construyendo patrones para organizar y registrar la información. Problemas de la deducción de requisitos los podemos agrupar en tres categorías. Alcance, de forma que los requisitos puedan implicar demasiada o muy poca información. Comprensión, dentro de los grupos implicados puede o entre grupos como, por ejemplo, entre usuarios y desarrolladores. Los requisitos evolucionan con el tiempo, eso es la volatilidad. Proceso de deducción de requerimiento. Alcance. El alcance entra del entorno de la organización, proyecto. Organización. Los factores de organización incluyen las presentaciones de la entrada al sistema, los usuarios de la salida del sistema, la forma en la que el sistema cambiará en modo de trabajar en la organización. Los factores entorno. Los factores de entorno incluyen restricciones de hardware y software, madurez del dominio del sistema, certeza de las interfaces del sistema con el sistema que embebé. ¿Que el embebé? Papel de sistema dentro de otro sistema más grande. Proyecto. Los factores del contexto del proyecto incluyen atributos de diferentes grupos, tales como usuarios finales, patrocinadores, desarrolladores o analistas de requisitos. Aquí vamos a profundizar un poco más esto. Las técnicas de deducción tienen que ser lo suficientemente amplias como para establecer las condiciones, los límites del sistema objetivo. La determinación de los límites y objetivos del sistema, como los que se comprobarán que los requisitos obtenidos son correctos, se puede realizar a través de un análisis de contexto de la organización. Hay al menos tres contextos amplios que afectan el proyecto de ingeniería de requerimiento para un sistema propuesto. Organización. Los requisitos de organización proporcionan una comprensión de la propia organización y del papel que representa en sistema de contexto de la organización. Los factores de la organización incluyen las presentaciones de las entradas al sistema, los usuarios de la salida del sistema, la forma en la que el sistema cambiará en el modo de trabajar en la organización, el entorno. Para deducir requisitos del usuario es necesario disponer de una descripción precisa de los usuarios de su entorno. Los factores de entorno incluyen restricciones de hardware y software, madurez del dominio del sistema, certeza en las interfaces del sistema con el sistema que embebé, papel del sistema dentro de otro sistema más grande. Proyecto. Los factores del contexto del proyecto incluyen atributos de los diferentes grupos, tales como usuarios finales, patrocinadores, desarrolladores o analistas de requisitos. Atributos tales como el estilo de la jerarquía en este grupo, la experiencia en el dominio, la experiencia en computadora, restricciones impuestas por la gente implicada. Por ejemplo, la dirección puede imponer restricciones de tiempo, coste, claridad deseada. Ya. Problemas de comprensión. Las comunidades implicadas en la deducción, patrocinadores y clientes desarrolladores, las personas de control de calidad y analistas, tienen distintas formaciones y experiencia. La información reunida por las comunidades la información reunida por una de las comunidades está sesgado por el nivel de abstracción
con la que este grupo ve el problema, objetivo y responsabilidades. El lenguaje el lenguaje usado para expresar requisitos puede ser demasiado formal o informal para reunir las necesidades de cada uno de los grupos. La gran cantidad de información que se deduce tiene que organizarse de alguna forma. Vamos a profundizar un poco más de este tema en este texto. Los problemas de comprensión dentro de grupos implicados o entre grupos, como por ejemplo entre usuarios y desarrolladores, como consecuencia de una pobre comunicación entre el usuario y el analista, los requisitos son ambiguos, incompletos, inconsistentes e incorrectos, porque no responden las verdaderas necesidades de los usuarios. Puede ser dividido en varios aspectos. Las comunidades implicadas en la educación, patrocinadores y clientes, desarrolladores y personas de control de calidad, analistas, tienen distintas formaciones y experiencia. La información reunida por una de las comunidades está sesgado por el nivel de abstracción con el que este grupo ve el problema, objetivo, responsabilidades. Por ejemplo, los desarrolladores del sistema tienen un conocimiento limitado del dominio de la aplicación. Los usuarios no conocen el método de diseño para desarrollar sistemas con componentes de software, por ejemplo. Los clientes pueden que no comprendan la dificultad para resolver el problema dado. El lenguaje usado para expresar requisitos puede ser demasiado formal o informal para reunir las necesidades de cada uno de los grupos. Inicialmente, se usa lenguaje natural, lo que provoca ambigüedad y mala interpretación. La gran cantidad de información que se educe tiene que organizarse de alguna forma. Cualquier metodología requiere gran cantidad de documentación que hay que gestionar. La forma en la que se expresan los requisitos y el tamaño del sistema descrito afectan a la comprensión. Bien, sigamos. Causas de volatilidad. Las necesidades del usuario evolucionan, los requisitos son el resultado de muchas contribuciones con distintas y a veces contrapuestas necesidades y objetivos. La complejidad de la organización. Acá vamos a profundizar un poco más en aquello. Problema de volatilidad. Ya que los requisitos evolucionan con el tiempo, las necesidades del usuario durante el desarrollo de un sistema pueden madurar a causa del conocimiento adicional fruto del desarrollo o presiones del entorno o de la organización que no son previstas. Si no se incorporan estos cambios, los requisitos originales serán incompletos o inconsistentes en esta nueva situación. Algunas de las causas de la volatilidad de los requisitos son: necesidades del usuario evolucionan, el proceso de educación, análisis, especificación y validación que se deben realizar más de una vez, y las especificaciones obtenidas se van refinando de acuerdo al nuevo conocimiento obtenido. Los requisitos son el resultado de muchas contribuciones con distintas y a veces contrapuestas necesidades y objetivos. La priorización de las necesidades de las comunidades implicadas en la educación pueden corregir la preponderancia de alguna de ellas durante esta fase de educación. La complejidad de la organización, los objetivos, políticas de las funciones del usuario pueden cambiar a lo largo del proyecto, sobre todo si los usuarios afectados son muchos. El proceso iterativo del desarrollo de requisitos resuelve este problema. Las técnicas desarrolladas y usadas por los ingenieros en sistemas han sido diseñadas para superar las dificultades descritas anteriormente. Alcance, comprensión y volatilidad se clasifican en dos grupos. Nivel detallado o bajo nivel proporcionan tácticas específicas para reducir detalles de una parte determinada de un sistema o de un usuario en particular. Algunas de las técnicas son de alto nivel, es decir, amplios entornos que permiten albergar procesos que reducen requisitos. Bueno, acá está, digamos,
las técnicas de alto nivel y las técnicas detalladas. El HAD, entornos de núcleo adaptivo, prototipos, caso de uso. Técnica detallada, entrevistas, cuestionario de observación, brainstorming, arreglo scope, análisis de mercado, análisis de factores críticos, Pierce-Stroop. Entrevistas, cuestionario, observación, brainstorming. Técnica de investigación, análisis de requerimiento. Las técnicas de investigación y análisis. Entrevistas se emplean para reunir información proveniente de personas. Esta técnica, Comer 1993, consiste en una serie de consultas que realiza en el profesional a cargo de la toma de requisitos a determinadas personas o grupos que normalmente deben ser los potenciales usuarios del sistema. Su objetivo es recabar la mayor cantidad de información a la cual no necesariamente debe conducir a una probable solución del problema. Típicamente las consultas son más bien de alto nivel y el éxito del uso de esta técnica radica fundamentalmente en la habilidad del entrevistador para obtener buenas respuestas e interpretarlas correctamente. En esta técnica pueden ser identificadas tres fases: la de la preparación de la entrevista de la realización de análisis. Pianini, 1996. Esta es una conversión dirigida con un propósito específico que se basa en un formato de pregunta y respuesta. En la entrevista desea conocer tanto las opiniones como los sentimientos del entrevistado acerca del estado actual de los sistemas, sus metas personales, de la organización y de los procedimientos informales. En la entrevista se necesitará crear un clima de confianza y entendimiento sin perder el control de la misma. Pasos preparatorios de una entrevista. Lectura de antecedentes, establecer los objetivos de la entrevista, seleccione los entrevistados, preparar al entrevistado, preparar la entrevista. Fase de preparación. La tarea previa a la entrevista son estudiar el dominio del problema, selección del personal a entrevistar, determinar el objetivo y contenido de la entrevista y planificar la entrevista. Fase de realización. En la fase de realización es posible distinguir las siguientes tres etapas: apertura, desarrollo y finalización. Fase de análisis de la entrevista. Luego de concluida la entrevista se debe estudiar la información colectada, contratándola con otras entrevistas fuentes de información. Luego se puede redactar un informe y enviarse al entrevistado para verificar los contenidos que estén de acuerdo a la información que el entrevistado quiso aportar. Lectura de antecedentes de la organización de los entrevistados. Lectura de antecedentes. Consulte y comprenda el mayor número posible de antecedentes de los entrevistados y la organización. Esto ayudará a elaborar un vocabulario que eventualmente lo capacitará para redactar las preguntas de la entrevista de manera tal que éstas sean comprendidas por su entrevistado y aprovechar al máximo el tiempo de la entrevista, no haciendo preguntas generales sobre antecedentes de la organización. Conforme vaya leyendo este material, fíjese bien el tipo de lenguaje de los miembros de la organización utiliza. Es para describir y describir la organización. CISAs. Regla de negocio mercado bursátil. La designación CISA es un premio a los interesados en la auditoría de control de seguridad de los sistemas de información que cumplen lo siguiente: 1. Aprobar exitosamente el examen CISA. 2. Experiencia en auditoría y control de seguridad de sistemas de información. 3. El código de ética profesional. Y 4. Programa de educación continua. Permite elaborar un vocabulario que servirá para redactar las preguntas. Aprovechar al máximo el tiempo de la entrevista, ya no hay que preguntar los antecedentes. 2. Establecer los objetivos de la entrevista. Utilice la información recopilada en el paso 1 y su experiencia. Áreas, fuente de información, formato de la información, frecuencia de la toma de decisiones, cualidad de la información, estilo de la toma de decisiones. Establecer los objetivos de una entrevista. Por ejemplo, identificar la especialidad y subespecialidad dentro del edificio médico en el cual usted trabaja.
2. Establecer los objetivos de la entrevista. Ejemplo, identificar las especialidades y subespecialidades dentro del edificio médico en el cual usted trabaja. Ah, eso ya lo leí. 4. Preparar al entrevistado. Concertar con tiempo de entrevista. Se debe definir la fecha, hora, el lugar. Informar al entrevistado sobre la temática de la entrevista. 5. Investigar, conocer sobre el tema de la entrevista. Seleccionar tipo de pregunta. Pregunta abierta permite que el entrevistado responda libremente. Ejemplo, ¿cuáles son los errores más comunes en la inscripción del sistema de recién nacido? Preguntas cerradas diseñadas para limitar las respuestas del entrevistado. Por ejemplo, ¿cuántas evaluaciones se realizan durante el curso de sistema de información? Averiguaciones de abiertas cerradas diseñadas para aclarar o expandir el punto de vista del entrevistado. Ejemplo, ¿puede darme un ejemplo? ¿Con qué frecuencia? Casi todas las preguntas empiezan con los vocablos quién, cómo, qué, dónde, por qué y cuándo. Ejemplo, ¿quién autoriza el ingreso de nuevo cliente? ¿Qué requisitos debe cumplir un nuevo sistema de venta? ¿Cuándo se le notifica al nuevo cliente que fue aceptado? ¿Cómo se le informa a un cliente que fue aceptado? Tipo de estructura de preguntas. Estructura piramidal. Comienza con una pregunta específica y concluye con una pregunta general. Bueno, esto vamos a profundizarlo. Selección del tipo de estructura de preguntas. La esencia de la entrevista se basa en un uso de técnicas inquisitivas adecuadas. Las preguntas tienen cierto tipo de estructura. Los dos tipos básicos son cerrada y abierta. Es posible estructurar su entrevista bajo tres patrones diferentes. La de la estructura de pirámide, de estructura de embudo y la estructura de diamante. Cuando uno de ellos es adecuado para condiciones particulares, digo. Estructura piramidal. ¿Cuántas nuevas partidas de nacimiento se generan al día? ¿Cuál es su opinión sobre el proceso de inscripción de las partidas? Estructura de embudo. Comienza con una pregunta general y concluye con una pregunta específica. ¿Qué problema ha visualizado en las inscripciones de las partidas? ¿Cuál es el costo de la inscripción? O sea, seguimos con los ejemplos. La estructura diamante, pregunta específica, pregunta general. O sea, la pregunta general está al medio en la estructura diamante, en la pirámide está al final, o sea, la pregunta específica, y después termina con una pregunta general. Por ejemplo, acá la estructura diamante nos pregunta, se abre, digamos, con una pregunta específica y se cierra con una pregunta específica, pero al centro está con una pregunta general. ¿Cuántos empleados registran las partidas? ¿Qué opina de la implementación de un sistema mecanizado? ¿Usted ha utilizado las computadoras? Hay que errores en las preguntas. Evitar las preguntas que puedan resultar críticas o amenazadoras. Ejemplo, ¿usted está de acuerdo con la implementación de un nuevo sistema que podrá reducir el personal? Las preguntas dobles. Las preguntas son aquellas que en una sola pregunta contienen dos preguntas diferentes. Por ejemplo, ¿qué decisiones toma usted en base a la que toma? Profundizando en el error de pregunta, errores en las preguntas, al formular de antemano las preguntas podemos corregirlas. Dentro de los tipos de preguntas deficientes tenemos las tendenciosas y las preguntas dobles. Las preguntas tendenciosas tienden a dirigir al entrevistado hacia la respuesta que usted quisiera escuchar. Las preguntas dobles son aquellas que en una sola contienen, de hecho, dos preguntas diferentes. Normalmente no deben utilizarse, por lo que se corre peligro que el entrevistado solo conteste una de ellas. Explicar con toda claridad el propósito, sea cortés y comedido, absteniéndose de emitir juicios de valor. Conservar el control de la entrevista, evitando las
divagaciones y los comentarios al margen de la entrevista. Escuchar atentamente lo que dice, guardándose de anticiparse a las preguntas. Profundizando en esto, vemos que dice, realización de la entrevista comience en el momento establecido, saludo a su entrevistado, verifique que todo esté en perfectas condiciones, recuerde que su interlocutor, el grado de detalles que quiere en las preguntas, si fuese abierta, controle el uso del tiempo, manéjalo adecuadamente. Existen algunos problemas que se pueden presentar durante la entrevista. Por ejemplo, el entrevistado percibe que su autoestima se encuentra amenazada. Puede llegar a tener reacción emotiva a temas conflictivos. Puede llegar a malentender las preguntas respecto a la sucesión de los acontecimientos, puede apegarse a las formas tradicionales, que puede llegar a equivocarse al momento de inferir sobre lo observado para llegar a competir con usted sobre el tiempo de la entrevista. Puede olvidarse e inclusive mentir sobre hechos importantes. Trate de cubrir todo el material de la entrevista lo más de 45 minutos o una hora. Concluye su entrevista en el momento promedio. Solicite al entrevistado si desea acotar algún otro detalle. Finalizar la misma. Informe al entrevistado sobre los pasos posteriores. Luego necesita redactar un informe escrito de la entrevista que rescate la esencia de la misma. De esta manera se asegura la calidad de los datos. 5. No use jerga computacional ni regionalismo. No trate de demostrar cuánto sabe usted de esto. La estrella es el cliente. Escuche las opiniones del cliente, aunque sean descabelladas. Detalle de la entrevista. Confirme un día, la hora y lugar. Vístase adecuadamente. Llegue temprano entre 30 y 1 hora. 2 entrevistadores máximo. Detalle de la entrevista. Solo una pregunta. El otro toma notas si es necesario. Grabar cada entrevista audio previa autorización del entrevistado. Salude de la mano y con firmeza. Recolectar una copia de todos los formularios involucrados en el proceso, de ser posible. No repita las preguntas. Siempre revise primero la grabación o apunte de sesiones anteriores. Durante la entrevista evite observar el reloj. Demuéstrele al cliente que comprendió su problema. No comprometer nada hasta analizar el problema en detalle. Elaborar un resumen de la entrevista inmediatamente esté finalizado. Evitar copia de resumen de la entrevista al momento del entrevistado que esté y del OK. Entrevistador, ya. Acá está la plantilla, digamos, de lo que hay que hacer. Ya, sigamos. Registre los aspectos más importantes de su entrevista. Puede usar grabadora, cuaderno, nota, etc. Lo importante es que lleve un registro permanente durante la entrevista, de revisar al entrevistado de medio de registro, que utilizará como también el objetivo que se de dicho registro. Sea honesto y explícito en sus declaraciones y garantice la confiabilidad del registro. La grabación posee algunas ventajas. Proporciona un registro preciso y completo. Libera al entrevistador para escuchar y responder con mayor rapidez. Permite reproducir la entrevista. Permite un mayor contacto visual. Posee las siguientes ventajas. Puede poner nervioso al entrevistado. Puede reducir la capacidad de atención del entrevistado. Inconveniente en las búsquedas, cintas de pasaje de la entrevista. Tomar nota tiene sus ventajas. Mantiene alerta al entrevistador. Siempre sirve para recordar las preguntas importantes. Muestra interés en el entrevistador en la entrevista y en su preparación para la misma. También ¿dónde íbamos? Ya. Tomar notas también tiene sus ventajas. Mantiene alerta al entrevistador, sirve para recordar preguntas importantes. Importante, muestra el interés del entrevistador en la entrevista y de la preparación para la misma. También las notas no dejan de tener inconvenientes, la pérdida de contacto visual, pérdida de continuidad de la conversación, interrupción, etc. Antes de la entrevista, comuníquese con su entrevistado para confirmar un lugar y hora antes de la entrevista, todo tenga perfectas condiciones y listo. ¿Entrevista qué tipo de preguntas? Abiertas, cerradas. Documentación, grabación de notas.
de decisiones del entrevistador. Estructura las preguntas piramidal, embudo o diamante. O sea, se puede usar cualquiera de las tres. La plataforma, o sea, la problemática que hay que hacer es la plataforma académica INACAP. Cantidad de alumnos, dos preparan una entrevista, objetivo, público objetivo, alumnos de las distintas carreras de INACAP, específicamente de sede Maipú. Excluido alumnos del área de informática. Técnica de análisis y captura de información. Utilice la técnica de entrevista que genera consulta 10. De 10 preguntas cerradas, sondeo abiertas para obtener información señalada. Objetivo de la entrevista es determinar el grado de eficiencia de la plataforma INACAP, reconocer el público objetivo, la facilidad de uso, verificar la frecuencia de uso y los usuarios de las distintas carreras. Los cuestionarios, ¿cuándo utilizarlo? Las personas que se encuentren muy dispersas, cuando exista una gran cantidad de personas involucradas en el proyecto, realizar un estudio exploratorio y, si desea, medir la opinión general. Se desea sondear los problemas que presenta el sistema actual para identificarlo y darle seguimiento por medio de entrevistas. Bueno, aquí vamos a profundizar un poco el uso cuestionario. Constituye una técnica de recopilación de información que permite a los analistas recoger opiniones, posturas y conductas características de las diversas personas de la organización. Las respuestas que se obtienen de cuestionarios con preguntas cerradas pueden cuantificarse. Las preguntas abiertas pueden analizar e interpretar de manera distinta. Los cuestionarios pueden servir para determinar qué tan difundido o limitado se encuentra un sentimiento. Puede verse como una forma rápida de recopilar cantidades masivas de datos acerca de la opinión de los usuarios al sistema actual, qué problemas experimentan en su trabajo, qué esperan que se modifique o se cambie. Método para la aplicación. Reunir las personas en un solo lugar. Entregar el cuestionario a cada persona. Después de recogerlo, enviar el cuestionario por correo a las personas. Lo primero es definir qué buscamos con el uso cuestionario. Para ello describen a continuación una serie de lineamientos para establecer la convivencia del cuestionario. Las personas a quienes se interrogan se encuentran dispersas. Los involucrados del proyecto son muchos y se necesita conocer un porcentaje de aprobación o no del mismo. Se lleva a cabo un estudio exploratorio y deseamos medir la opinión general. Deseamos sondear el problema que presenta el sistema actual. En los cuestionarios no podemos profundizar una pregunta y alcanzar términos difíciles. Esto implica para el analista que las preguntas deben ser completamente transparentes. El flujo del cuestionario convincente se debe anticipar a la respuesta de las preguntas y el manejo del cuestionario sea planificado con todo detalle. Ventajas. Vamos a ver las ventajas de los cuestionarios. Puede contactar con rapidez, relativamente económicos para recoger datos en un amplio número de personas, permite a las personas mantener el anonimato, las personas pueden incluirse en tabla y analizarse rápidamente. Las desventajas son: no existe garantía de los encuestados respondan todas sus preguntas, poco flexibles. Ya, aquí tenemos un cuestionario abierto. ¿Qué informe recibe actualmente? ¿Cuáles son los problemas de estos informes? Preguntas cerradas. Opina si se produce pérdida, se produce pedido en espera frecuentemente. Las preguntas cerradas deben utilizarse cuando somos capaces de enumerar de antemano las respuestas posibles. Las respuestas deben ser mutuamente exclusivas. También podemos utilizar preguntas cerradas cuando queremos explorar una gran muestra de personas. Bueno, las preguntas mixtas. ¿Les resulta utilizar la informe de cobro? Sí, no. Ya, si su respuesta no aplique, ¿por qué no le ubicaba? Aquí te da la opción. Posterior al principio de diseño, diseñe márgenes adecuados, deje suficiente espacio para las respuestas. Cuando existan respuestas específicas, ayude al interlocutor a responderlas. Sea consistente en el estilo. Agrupe conceptos de manera, contenidos, agrupe conceptos de contenido similar. Colocación de datos, leyendas en línea o en recuadro. Cuadro de selección, campos de edición. En el uso de cuestionario también
O sea, también es necesario redactar de forma adecuada el mismo para que sea efectivo en la elección del vocabulario. Utilice uno acorde con el utilizado en la organización. Mantenga una redacción sencilla. Sea específico. Sin embargo, evite preguntas específicas. Utilice preguntas cortas. Evite preguntas censurables. Dirija las preguntas a las personas indicadas. Esto es aquellas que sean capaces de responder. Observación. ¿Cuándo utilizarla? Obtener información sobre los tomadores de decisión. Confirmar lo que las entrevistas y cuestionarios hubiesen detectado. Cuando la complejidad de ciertos aspectos del sistema impide las explicaciones claras. Obtener el ambiente físico. El analista participa activamente o actúa como espectador de las actividades llevadas a cabo por una persona para conocer mejor el sistema. Ventaja, los datos recogidos son muy confiables. El analista puede ver exactamente lo que hace. Permite hacer medida de trabajo, medir el tiempo de la ejecución de las tareas. Desventaja, las personas suelen sentirse incómodas. Algunas de las tareas no pueden llevarse a cabo siempre de la misma forma que son observadas. Directrices. Determine quién, el qué, en dónde, cuándo y por qué y cómo. Obtenga autorización de los jefes. Informar a quienes sean observados. No interrumpa. Lluvia de idea. Brainstorming. El brainstorming es una técnica de grupo para generación de ideas nuevas y útiles que permiten, por medio de la regla sencilla, aumentar las probabilidades de innovación y originalidad. Profundizando en esto, esta técnica, Arango 2002, es ampliamente utilizada en diversas áreas y básicamente se fundamenta en estimular la creatividad del equipo en que participa en un proyecto. Todos deben aportar con ideas, las cuales no deben ser enjuiciadas sino hasta el final del proceso, cuando ya nadie más aporta nuevas ideas. Gauss, 1989. La técnica permite diversas vistas del problema, sobre todo al inicio de la fase de toma de requisitos, donde las vistas del problema son aún difusas. Esta técnica se desarrolla normalmente en cuatro fases. Reichman, 1994. Fase 1, preparación. Fase 2, generación. Fase 3, consolidación. Fase 4, documentación. Vamos a profundizar un poco en esto. La fase de preparación digo. La primera fase de esta técnica es la de la preparación para una reunión o sesión. Esto implica determinar quiénes serán los que participan en una sesión, en qué salón, lugar físico llevará a efecto, quién asistirá el cargo de jefe de sesión. Fase 2, fase de generación digo. En esta segunda fase, el jefe de sesión da inicio a la sesión de trabajo, exponiendo aspectos generales del problema a ser abordado. Sobre esta fase, a continuación, todos los participantes de la reunión van aportando libremente todas las ideas que se le ocurren acerca del tema expuesto. Fase de consolidación. En la tercera fase se debe revisar las ideas generadas en la etapa anterior, identificando ideas relevantes para posteriormente organizarlas. Fase de documentación. Una vez concluida la sesión, el jefe debe generar un documento que contenga todos los principales aspectos tratados, ideas generadas y comentarios finales. Esta es una técnica de grupo sencilla para la generación de ideas, es un ambiente libre de críticas, la gente sugiere ideas. Una sesión de brainstorming funciona bien con 4 a 10 personas. Una persona es el líder, pero el papel del líder se reduce prácticamente a abrir la reunión más que a restringirla o controlarla. Veamos si tiene... Ya. Después acá tenemos la técnica del brainstorming. Brainstorming. Técnica de realización. Redactar la descripción del tema, la preparación, reglas conceptuales, reglas prácticas, calentamiento, tormenta de ideas. Entonces aquí están todas las etapas.
Profundizando en esto, sería usando correctamente puede ayudar a superar algunas de las dificultades de la educación de requisito. Perdón, la deducción de requisito. Estimula la imaginación contribuyendo a los usuarios que sean consistentes en sus necesidades. Ayuda a construir una etapa más completa, figura de necesidades de usuario. Evita la tendencia de centrarse en áreas estrechas demasiado pronto. Es una técnica fácil de aprender. Fases de una sesión. Llevar a cabo la sesión de brainstorming. Conlleva realizar distintas fases, preparación y generación de ideas. Los participantes ofrecen tantas ideas como puedan sin discutirlas. Y consolidación, discurso, revisión y organización de las ideas. Fase de preparación. La preparación para la sesión de brainstorming requiere identificación de los participantes, clientes, usuarios, ingenieros de sistema, la designación del líder, la planificación de la sesión con otros participantes, la preparación de la sala. Acá tenemos una explicación más del brainstorming. Esto sería la planificación de ideas. Entendimiento no implica acuerdo. El gran desafío está por conseguir que los demás comprendan lo que queremos decir. Combinar y agrupar ideas similares, ejemplos, teorías sobre causas, posibles remedios, ideas sobre cambios, evaluación de posibles soluciones, costes, tiempo, resistencia al cambio. Bueno, profundizando un poco en esto, sería la fase de generación, la sesión iniciada por el líder que expresa una instrucción del problema, o sea, una instrucción general del problema, digo. Los participantes expresan libremente en turno o espontáneamente dependiendo del criterio del líder. No hay críticas sobre ideas, se fomentan las ideas no convencionales, así como embellecer o combinar las ideas de otros. Las ideas deben estar visibles durante la sesión, por lo que una persona puede registrar todas las ideas o bien utilizar otros métodos como una pizarra, hojas encima de la mesa, data show, etc. La sesión finalizará cuando el líder considere que hay suficiente ideas registradas. Fase de consolidación. Durante esta fase las ideas se organizan según criterios de uso en 4 pasos. Se revisan las ideas para clasificarlas. Puede que sea necesario volver a escribir alguna de las ideas para que sean comprendidas por todos, digo. O también pueden reconocer 2 o más ideas como esencialmente la misma. En este caso será necesario agruparlas. Se descartan las ideas que no sean utilizables. Se discuten las ideas restantes con el objetivo de ordenarlas imponiendo prioridades. Los requisitos que son absolutamente esenciales son buenos, pero no esenciales. Los apropiados para posteriores versiones del sistema, pero no para la que se está construyendo. Después de la sesión se registran todas las ideas con sus prioridades u comentarios. Utilización más frecuente. Definición de proyecto. Inicio de programa de mejora. No se dispone información, costes, problemas, etc. Diagnóstico. Formulación de teorías. Corregir defectos, solución de problemas, posibles remedios, identificación de resistencia. Teorías sobre posibles fallos, producción, mano de obra, materiales, métodos, máquinas, medidas, servicios, personal, entre paréntesis empleados, proveedores, suministros, procedimientos, puestos, pedidos, clientes. Interpretación de brainstorming. El brainstorming es una forma probada de generación de muchas ideas sobre un tema, incrementa la creatividad y sus resultados contienen generalmente ideas nuevas e innovadoras que las listas obtenidas por otros medios. En general, no respeten las reglas. Incapacidad del grupo para suspender el análisis o juicio hasta que se haya completado la lista de ideas. Predominio.
de uno de o varios componentes del grupo en la presentación de ideas. Las listas de ideas no se sostuvo de los datos. Durante el brainstorming es necesario mantener una atmósfera severa y formal con respeto absoluto de sus reglas. No premiar a los miembros del equipo por sus aportaciones al proceso. Si muchos participantes expresan opiniones divergentes durante la sesión, esto tiende a animosidad y desacuerdo duradero, evitarlo. Lo importante es conseguir muchas ideas. Ordenar y documentar las conclusiones, resumir cualquier acción que deben realizar los participantes. La acción a llevar a cabo por otras personas, reconocimiento a las personas participantes. Brainstorming software, Smart Drive, Open Source, Scapple y Microsoft Visio. Técnica de investigación y análisis alto nivel. Agenda. Joint Application Design. Caso de uso. El desarrollo de conjunto de aplicaciones con su sigla en inglés, HAD, Joint Application Design, desarrollado por IBM, promueve la cooperación, comprensión y equipo de trabajo entre compradores, usuarios y desarrolladores. Proporciona un proceso que facilita la creación de una visión compartida de lo que un sistema debería ser. Ya, profundizando en esto, sería un proceso usado por el área de ciclo de vida de prototipado el método de desarrollo de sistemas dinámicos, DSDM, para reunir requerimientos en el desarrollo de nuevos sistemas de información. HAD es una técnica de definición de requisitos y de diseño de la interfaz de usuario basada en reuniones participativas entre clientes, directivos y desarrollo. Dicha reunión, los temas a tratar se centran más en el negocio que en el asunto técnico. Está orientado a proyectos de cliente o bien sistemas a medida, como también se les conoce, y permite recolectar requisitos eficientemente. Hay que tener cuidado porque estas reuniones pueden hacer ver a los clientes una falsa realidad en cuanto a progreso del proyecto o productividad. Además, hay que prestar especial cuidado con las estimaciones tempranas, aquellas que entrañan un mayor riesgo por el mayor desconocimiento del sistema y que deben ofrecer amplitud o rango mayor entre mejor estimación y estimación pesimista. Esta técnica sale beneficiada si se utiliza en modelos incrementales, ya que permite pulir poco a poco el sistema en función de las necesidades del cliente. Para su buen funcionamiento es fundamental que cada grupo o rol que permita en las reuniones se implique al máximo. Bien utilizada, esta técnica permite ver conflictos entre requisitos y eliminar aquellos menos útiles, costosos, poco beneficio o rendimiento logrado, etc. Bueno, vamos a continuar dentro de un momento. Regreso enseguida. Ya, continúo. Principios sobre los que se apoya el HAD. Dinámica de grupo. ¿En qué se complementan e integran las visiones parciales que tienen los participantes del proceso de analizar un problema? Uso. En las reuniones de ayudas visuales para mejorar la comunicación y la comprensión. Principios sobre los que se apoya el HAD. Mantenimiento de un proceso organizado racional, en el que los papeles de cada uno de los participantes está perfectamente definido. Filosofía de documentación: lo que ves es lo que obtienes. Con formularios o documentos estándares se rellenan y se endosan por todos los participantes en una sesión.
Se distingue 5 fases en un plan HAT. Definición del proyecto, investigación, preparación, la sesión HAT, el documento final. Definición del proyecto, en la que se define todo aquello que se necesita para gestionar la aplicación que se está analizando, incluyendo perspectiva del usuario, propósito, alcance y objetivo del proyecto. Profundizando en esto, las fuentes del proyecto pueden ser distintas. Algunas pueden proceder de las especificaciones de los usuarios, otros proyectos son el resultado de un concienzudo análisis de mercado. También hay proyectos originados por el capricho de la dirección, pero no importa cuál es el origen del proyecto, si no es un capricho o un análisis detallado. A partir de ese momento hay que convertir los requisitos del proyecto, vengan en la forma que vengan, en una completa especificación de usuario que pueda ser manejada por el departamento de desarrollo. Entrevistar a la dirección antes de reunir, analizar y documentar detalladamente las especificaciones del sistema. Es necesario conocer qué quiere la dirección. Estos requisitos son de muy alto nivel y pueden recoger en las entrevistas con la dirección, adquirir información para la guía de definición de gestión, para adquirir la información especificada necesaria en la guía de definición de gestión. Básicamente es un formulario de 2 columnas. En la primera se describen los propósitos del sistema en cuanto a los tópicos de alcance de sistema, objetivo del proyecto, funciones, restricciones, requisitos de uso adicionales del usuario, supuestos anteriores a la sesión, cuestiones abiertas anteriores a la sesión y la lista de participantes. En la segunda columna se describe por qué se diseña el sistema bajo los mismos tópicos. Para abordar la adquisición de la información de los usuarios, lo mejor es comenzar con una breve entrevista con los directores de usuarios, seleccionar el equipo HAT. Es muy importante, pues él depende del éxito de una sesión. Investigación, familiarización con el sistema. Hasta ese momento se tiene una idea clara de lo que la dirección quiere del sistema, pero no se tiene la misma idea sobre el funcionamiento del sistema que actualmente realiza el trabajo. En esta situación se debe familiarizarse con todas las especificaciones que hayan preparado del nuevo sistema hasta el momento. El mejor camino para familiarizarse con las funciones del sistema es establecer reuniones con los usuarios y el equipo de desarrollo, realizar visitas al lugar de trabajo, observar el flujo de trabajo, mirar los menús, ya que existe un problema de revisar la salida y discutir los cambios. En las reuniones con el equipo de desarrollo, tratar de conocer técnicamente cómo trabaja el sistema desde la perspectiva de procesamiento de datos. Deberá discutir la perspectiva del sistema del agente de desarrollo con los organigramas del sistema y de la base de datos, discutir el proyecto general, su historia, opiniones sobre el sistema, cambios que deberían hacerse, debilidades del sistema, etc. Investigar y documentar el flujo de trabajo y distintas formas de documentar. Normalmente se usan diagramas de flujo de datos, DFD o orientación a objeto, UML. Dependiendo del alcance del proyecto, se definirá el flujo de trabajo existente, el nuevo o ambos. Se documenta solo los flujos de datos existentes si el nuevo flujo de trabajo depende de algunas decisiones que deban tomarse en la sesión. Se documenta solo los flujos de trabajo nuevos si se está especificando un sistema nuevo que no reemplaza el otro enfoque tradicional o estructurado. Preparación. El documento del trabajo es algo para preparar a trabajar en la sesión. Es un punto de partida para definir las especificaciones en el que todo esté propuesto. O sea, en el que todo es propuesto, digamos. El documento incluye lo que la gente sugiere antes de la sesión. El documento de trabajo tiene el mismo formato de documento HAT definitivo.
El documento se envía a todos los participantes al menos una semana antes de que comience la sesión. Cuando más claras se presenten las especificaciones propuestas, con menos dureza discurrirá el proceso de toma de decisiones con todos los participantes reunidos. Preparar el guión para la sesión. Este dice que se debe hacer y cuándo debe tener sentido para una sola persona. El jefe de HAD, el guión guía a través de los temas de la agenda, recordando los temas que se deben cubrir y qué formularios y medios audiovisuales usar. Tiene 3 secciones: introducción, asuntos a tratar, notas, ayudas visuales. Se pueden diseñar esquemas, preparar proyecciones. La reunión previa al HAD. El objetivo es establecer el compromiso con la empresa, reunir metodología HAD y distribuir y discutir el documento de trabajo. Preparar la sala de reuniones. El día anterior el jefe organiza la sala para acomodar los medios y los elementos necesarios para la sesión. La sesión HAD. Toda información recopilada en la entrevista sirve de base para los días de sesión. La sesión HAD. Se revisa los detalles administrativos acerca de cómo se desarrolla el encuentro. Se describe lo que se espera lograr. Realiza una visión global del sistema. Recorre la agenda de la sesión. Revisa los principales puntos de la guía de definición de gestión. Discusión del documento. Vamos a profundizar acá. Discusión del documento de trabajo. Cómo ser. Supuesto, flujo de trabajo, datos elementales, pantalla, informe y otros temas. Cierre de la sesión. Cuando se clausura la sesión se necesitará determinar quién recibirá el documento final. Se discute cómo los participantes van a revisar el documento y también se pueden hacer algunas observaciones finales. El documento final. El documento HAD es la culminación de todo proyecto HAD, síntesis que comprende los acuerdos hechos durante la sesión. El documento final. La documentación final se realiza actualizando el documento de trabajo con los avances y las eliminaciones anotadas por el analista. Hay que organizar toda la información según el orden deseado. Con los formularios organizados y la tabla de contenidos completa se puede introducir toda la información de los formularios en el documento. Se puede crear ficheros con las plantillas estándar. Profundizando en esto, la revisión del documento de los participantes tras introducir toda la información de los formularios del escribiente, se tiene la primera versión. Esta pasa por los controles asegurándose que es clara y consistente con los formularios que involucra las 2 revisiones por separado de claridad y de exactitud. Esta se distribuye únicamente a las personas que revisan el documento. La reunión de revisión. A esta reunión asisten todos los participantes, inclusive los que nada tengan que cambiar del documento final. Se recorre el documento y se sugieren diferentes tipos de revisiones. Si los cambios son mínimos, entonces la versión actual con los cambios anotados puede servir como copia final. Si los cambios son significativos, se necesita actualizar el documento y emitirlo de nuevo. El visto bueno final. La aprobación significa acuerdos sobre los contenidos del documento final, incluyendo los cambios discutidos en la reunión de revisión. Las personas que firmarán el formulario de aprobación fueron ya designadas en la sesión. El cambio de especificaciones. Después del HAD, las especificaciones seguirán cambiando, pero el documento representará un punto en el tiempo. El equipo de desarrollo precisará una forma de actualizar las especificaciones a medida que surjan nuevos requisitos de usuario. Si se usa el documento HAD como base para actualizar las especificaciones según van cambiando, hay que hacer copia de los ficheros del documento final que ellos se encargan de mantener. Resumen, técnica.
entrevista y cuestionarios, tormenta de ideas. La producción de ideas grupos puede ser más efectiva que la individual. Aflora una gran cantidad de ideas sin ataduras. Es necesaria, desventaja, es necesaria una buena compenetración del grupo participante. A ver, vamos a leer mejor la tabla de nuevo para que se entienda. El resumen, la técnica, ventaja y desventaja. La técnica, entrevista y cuestionarios. Ya. Mediante ellas se obtiene una gran cantidad de información adecuada a través del usuario. Pueden ser usadas para obtener la visión general del dominio del problema. Y las desventajas, la visión obtenida al principio puede ser redundante o incompleta. Si el volumen de información manejado es alto, requiere mucha organización de parte del analista, así como la habilidad para tratar y comprender comportamientos de todos los involucrados. Tormenta de ideas, la producción de ideas puede ser más efectiva que la individual, aflora una gran cantidad de ideas sin ataduras. Y la desventaja de esto es necesaria una buena complementación del grupo participante. La técnica HAT, entonces vamos a ver las ventajas y desventajas. Ahorra tiempo, elimina retrasos del proceso, mejora la calidad del sistema. Es una de las mejores maneras de reducir los errores arrastrándolos de los resultados de los requerimientos iniciales. Con la participación de los gerentes y usuarios apropiados, el riesgo cultural típico se mitiga, evita la funcionalidad sobredimensionada, evita los requerimientos sean demasiado específicos o demasiado vagos, que son dos problemas comunes en el análisis. Y las desventajas, es costoso involucrar al patrocinador del proyecto y gerente, experto en tecnología y experto de la materia, como parte del equipo del proyecto. En caso de uso, representa los requerimientos desde el punto de vista del usuario. Permite representar más de un rol para cada afectado. Identifica nuevos requerimientos dentro de un conjunto de requerimientos. Las desventajas en sistemas grandes toma mucho tiempo definir todos los casos de uso. El análisis de calidad depende de la calidad con la que se haya hecho la descripción. Profundizando en esto, las afirmaciones muy conocidas como el no se puede dar en el blanco si no se sabe dónde está el objetivo, o proyectos sin metas claras claramente no alcanzan sus metas. Grafican constituentemente la necesidad de conocer anticipadamente los requisitos de un producto antes de iniciar su construcción, considerando entonces la trascendencia de que reviste la obtención de requisitos completos, detallados, entendibles y no ambiguos para el logro de un proyecto exitoso. Esta tarea se puede realizar de la mejor manera utilizando algún tipo de proceso ordenado. Para obtener este orden se debe diseñar el proceso apoyándolo en algún modelo que sirva de guía a la hora de definir, diferenciar, secuenciar las actividades. Normalmente los proyectos de toma de decisiones son procesos bien estructurados por la dificultad inherente de modelarlos. Por lo tanto, los mayores esfuerzos deben enfocarse en la comprensión del dominio del negocio y el problema para posteriormente diseñar el modelo de negocio y consecuentemente el modelo de datos que permitan sustentar el proyecto. Ya. Bueno, con esto digamos ya hemos llegado al final de este video. Ya, entonces haremos muy pronto el otro.